Hola, buenas, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a estar estudiando probabilidad condicional y para ello vamos a darle un enfoque un poco distinto a la probabilidad que se estudia en M1. En M1 se estudia en general una probabilidad clásica, una probabilidad que se puede abordar en términos sencillos. En cambio, acá en M2, nosotros lo que vamos a hacer es darle una estructura a la probabilidad como tal, ya que de momento solamente lo hemos basado casi en lógica para poder deducir algunas cosas y calcular, y hacer cálculos probabilísticos como la regla de Laplace. En cambio, ahora como tal, nosotros vamos a empezar a definir qué es la probabilidad y a trabajar bien con probabilidad. Entonces, dentro de la probabilidad condicional, nosotros tenemos que conocer al señor Andrei Kolmogorov, que Andrei Kolmogorov da la intuición y la noción de qué es el espacio muestral y conjuntos que se complementa con Richard von Mises, que este presenta la teoría de la medida y los axiomas de Kolmogorov para la teoría de la probabilidad dentro del año 33. Entonces, la teoría de probabilidad se desarrolla originalmente a partir de ciertos problemas planteados en contexto de juego de azar, ¿ya? Em, lo que se conoce como cálculo probabilístico, que voy a anotarlo acá, o cálculo de probabilidad de un evento. Si es que nosotros tenemos, entonces, este va a ser como un breve apartado. Entonces, si tenemos una serie de n experimentos, a esto nosotros le vamos a llamar un espacio muestral, ¿ya? Espacio muestral. Y se escoge uno tal que este puede ser un conjunto de experimentos o un experimento puntual, tal que, no sé, sea un experimento A, por ejemplo, que sea subconjunto de n. Entonces nosotros podemos decir que la probabilidad de escoger ese evento, o sea, la probabilidad de escoger ese evento A, que se suele anotar como la probabilidad de A, está dado por la frecuencia de ese evento sobre el espacio muestral o el total de frecuencias, ¿ya? De esa manera nosotros vamos a estar trabajando un poco este evento. Entonces, em, de acá también nosotros podemos decir que a partir de este evento nosotros podríamos coger eh, todas las posibilidades de que no ocurra este evento. Entonces, si no ocurre el evento A, esto uno lo puede anotar como la probabilidad de que no ocurra A, ¿ya? Eso de ahí viene de la lógica y significa no. Y esta sería la probabilidad de que no ocurra A, o sea, el total como tal, sería el total n menos la probabilidad de que ocurra A. Si se fijan, esto lo podemos separar. Entonces, nos va a quedar como n sobre n menos na sobre n. Pero esto de acá es lo mismo que decir la probabilidad de que ocurra el evento A. Entonces, este se puede n sobre n es 1 y na sobre n es la probabilidad de que ocurra el evento A. Por lo tanto, la probabilidad de que no ocurra el evento A sería 1 menos la probabilidad de que ocurra el evento A. Y de acá nosotros podemos llegar ya a ciertas estructuras para poder trabajar bien estadística. Porque nosotros ya con esto podemos dar un sustento. Por ejemplo, si el evento A fuera el total, la probabilidad de que no ocurra el evento A sería prácticamente de cero. Porque sí o sí ocurre el evento total. En cambio, si el evento A no ocurre, tendríamos que sería 0 sobre n, eso sería 0.
Por ende, lo va a quedar 1 menos 0 sería 1. Entonces, la probabilidad de que no ocurra el evento A sería 1. Por tanto, ya tenemos una noción un poco desarrollada a partir de la intuición de qué puede ser o con qué es lo que vamos a estar trabajando. Algo que se me olvidó decir, nosotros estamos dando estas nociones tan fuertes porque posteriormente nosotros vamos a trabajar en las clases posteriores, bueno, en las siguientes 2 clases, con variables aleatorias. Y si esto no lo comprendemos bien, vamos a estar un poquito complicado más adelante, ¿ya? Entonces, de acá nosotros podemos estructurar bien esto. Entonces, ¿qué podemos decir? Sea gamma el conjunto llamado espacio de sucesos o de muestras, si es que nosotros estamos trabajando directamente con muestras, tal que ese conjunto como tal vaya desde un espacio muestral, que lo podemos escribir como M solamente, hacia los números reales. ¿Qué nosotros podemos decir respecto a M? Que M es una medida normalizada, ¿ya? ¿Cómo M es una medida normalizada? Nosotros podemos decir que la totalidad de M, o sea que mu sub P en M es igual a 1. O sea, básicamente es el total. Lo mismo que nosotros teníamos arriba como el total, en ese caso sería M, que sería el espacio completo, o mu también se le puede escribir. En este caso yo le puse omega, pero ya, podemos trabajar con M. ¿Ya? Entonces, de esta manera nosotros podemos afirmar lo siguiente, que la probabilidad de que ocurra un evento S es igual a esta función que nosotros denotamos por acá, que sería mu de la probabilidad de que ocurra el evento S, pertenece al espacio 0,1 si y solo si este suceso S pertenece a este espacio. O sea, pertenece a los sucesos como tal. Pero esto es súper importante porque ya lo están dando las bases eh, de que las probabilidades siempre están entre 0 y 1, al igual como nosotros lo reafirmamos acá arriba mediante la intuición, y así nosotros podemos trabajar esto como una función. Entonces, de ahí podemos tener funciones de densidad, por ejemplo, podemos ver las probabilidades como eventos continuos, como eventos discretos, y ahí hay un millón de formas de poder estudiar la probabilidad como tal, más allá del enfoque lógico que podemos tener. Entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar esto que acabo de anotar? Nosotros podemos decir que la interpretación de esta probabilidad es la frecuencia promedio con la que aparece este suceso, si se considera una elección dentro de esta muestra aleatoria M. Esa elección es S como tal. Yo le puse S por suceso, pero pueden anotar con N minúscula, da un poco lo mismo, ¿ya? De acá también nosotros podemos deducir lo siguiente, ya que nosotros pudimos establecer bien esto, extrapolando la definición de arriba, o mejor dicho, generalizando, podemos decir que la probabilidad de que ocurra el suceso S siempre va a estar entre 0 y 1. No es 0 y 1, no, está entre 0 y 1, ¿ya? Que es muy distinto. También podemos decir que la probabilidad de que no ocurra el suceso S va a ser lo mismo que 1 menos la probabilidad de que ocurra el suceso S, ¿ya? Y también podemos saber la probabilidad para que ocurra este evento. ¿Por qué? Porque podemos decir la probabilidad de que ocurra el suceso S más la probabilidad de que no ocurra el suceso S. Se supone que acá ya tenemos la probabilidad de que ocurra más la probabilidad de que no ocurra. O sea,
ocurre y no ocurre. O sea, estamos considerando el total. Entonces, podemos decir que como S pertenece entre 0 y 1, podemos reemplazar acá solamente la definición anterior. Fíjense, va a quedar la probabilidad de S más 1 menos la probabilidad de que no ocurra S. Se los va y esto lo daría 1. ¿Y qué es lo que sería esto? El espacio muestral. O el espacio probabilístico, si es que somos un poquito más detallistas. Que es donde nosotros vamos a trabajar y donde ocurren los sucesos. ¿Ya? Em, Eso, ¿ya? Entonces, ya que nosotros generalizamos las definiciones de arriba y podemos trabajarlo de una buena manera, podemos adentrarlo a estudiar los axiomas de Kolmogorov, que son súper importantes para nosotros para que nosotros cimentemos las bases de la estadística como tal. Entonces, axiomas de Kolmogorov. No es como que antes de Kolmogorov no se haya podido trabajar con estadística porque sí se hacía, pero quizás no con la rigurosidad suficiente, porque se hacía desde la lógica, desde la inferencia, desde un enfoque experimental como tal, como lo hacía Bernoulli, como lo podía hacer Pascal, pero Kolmogorov le da este toque especial a la estadística que es tan matemático y que es tan rico al momento de poder estudiar. Entonces, respecto a los axiomas de Kolmogorov, podemos decir que sea m o omega, ya, omega, el espacio muestral. Y podemos decir que Agorro es un álgebra de subconjuntos de Moore. A partir de esto nosotros podemos establecer una función. Entonces, podemos decir que la función de probabilidad va a ir desde A hacia los reales, que va a ser nuestro experimento. Y esto se le llama función de probabilidad. Función de probabilidad. Y la función de probabilidad se va a establecer sobre el espacio muestral y estas álgebras respecto a qué estamos haciendo. ¿Ya? Esto sí es que se cumplen los siguientes axiomas. Ya, de momento. ¿Qué es lo que estamos intentando decir acá? Lo único que estamos diciendo es que estamos sacando una porción de... Por ejemplo, si este es el conjunto muestral, este sigma, o sea, esta álgebra como tal va a ser una porción del espacio muestral que nosotros estamos siguiendo, o del espacio total, y esto como tal va a ser la muestra. Y con eso nosotros vamos a trabajar. Por eso es que el dominio de la función va desde A hacia los reales. Porque con eso nosotros estamos trabajando justamente en base a muestras que vamos tomando. Entonces, en base a eso, ¿qué podemos hacer? Establecer los axiomas de Kolmogorov, que bueno, son tres y después nosotros podemos deducir propiedades, ¿ya? Entonces, en primera instancia, ¿qué nos dice? Que la probabilidad de cualquier suceso S es positiva. O sea, la probabilidad de que ocurra un suceso S va a ser siempre mayor o igual a cero para todo S que pertenezca a este conjunto A, ¿ya? O sea, por ejemplo, si uno tiene infinitas posibilidades, puede decir que el espacio, o sea, el universo es infinito. Del universo nosotros vamos a tomar una porción que puede ser un dado o puede ser... es que ya eso es muy... No hace un dado, sí, es más simple. Entonces nosotros tomamos un dado. Ese sería el álgebra del subconjunto. Y a partir del dado nosotros podemos deducir diferentes eventos que lo podemos llamar S.
tiramos el dado, podemos sacar un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Eso es lo que intentamos decir. Ahora, em, también las probabilidades pueden ser continuas, pero ahí después vamos a estar viendo eso, ¿ya? Y ahí después entran cosas respecto a la física cuántica que pueden estar estudiando quizás ustedes más adelante, donde van a entrar con función de onda, función de espacio probabilístico, que ya son cosas más complicadas. Y bueno, en química igual se suele ver esto, ¿ya? Tiene su enfoque entretenido ahí. Ya. Número 2 dice, la probabilidad del suceso seguro es igual a uno. O sea, la probabilidad de que ocurra todo es igual a uno, ¿ya? Es la probabilidad de un suceso seguro. Esta es la probabilidad de un evento posible, ¿ya? Porque hay eventos imposibles que sencillamente la probabilidad es cero. Por ejemplo, si uno tiene un dado, lo tira al aire y pregunta, ya sale caro o sello, eso es imposible. De hecho, ni siquiera está contemplado dentro del experimento, ¿ya? O que un dado salga cero, no tiene mucho sentido. 3. Cuando uno establece muchos subconjuntos, y acá se van a acordar un poco cuando nosotros estábamos estudiando eh, teoría de conjuntos, nosotros podemos decir que si este suceso como tal son dependientes entre sí y todos pertenecen a esto, por ejemplo, si es que nosotros tiramos 8 dados, el dado uno es un suceso, el dado 2 es un suceso, el dado 3 es un suceso, o sea, el dado uno es un espacio, el dado 2 es un espacio, el dado 3 es un espacio, A1, A2, A3, A4, hasta 8, ¿ya? Y posteriormente tenemos los sucesos. Entonces, estos son sucesos mutuamente excluyentes. Entonces nosotros podemos decir lo siguiente. Nosotros podemos decir de que si ocurre un suceso I con un suceso J intersectado, esto los tendría que dar cero, ¿ya? Porque como la intersección es cero, él lo está diciendo que netamente son eventos excluyentes, o sea que A es totalmente independiente de B y esto es totalmente independiente de C, ¿ya? No son eventos dependientes para todo y distinto de J. Entonces, en base a eso, nosotros podemos ocupar las notaciones que vimos anteriormente. La probabilidad de la unión de sucesos, de muchos sucesos, de n igual a 1 de S de n, es igual a la suma de todas las probabilidades, ¿ya? O sea, si es que nosotros queremos muchos eventos, por ejemplo, eh, eso parece una J, pero es una S, aunque no lo crean. Si es que nosotros queremos muchos eventos, o sea, estamos diciendo la probabilidad de que ocurra, o sea, en el dado uno, por ejemplo, salga un 1, unión, de que el otro salga sello, por ejemplo, sello, y que el otro salga, no sé, un 3. Sería lo mismo que la probabilidad de que ocurra, de que salga un dado, más la probabilidad de que salga sello, más la probabilidad de que salga eso, ¿ya? Para eso le sirvió un poco estudiar teoría de conjuntos, ¿ya? Entonces, a la terna como tal, a la terna, o sea, a los tres que nosotros llamamos A, B y función de probabilidad, a todo esto se le denomina espacio de probabilidad. Espacio de probabilidad. O sea, al espacio muestral, a los eventos, a los sucesos,
Y a la función de probabilidad se le denomina espacio de probabilidad. O sea, ya estamos cerrando sobre lo que vamos a trabajar. Y en esto es súper importante, ya que nosotros tenemos un espacio de sucesos, que es el espacio muestral, en el que nosotros vamos a definir muchos sucesos posibles que pueden aparecer en el experimento, que están dentro del espacio muestral, que es lo que nosotros llamamos álgebra de sucesos, o S. Y también tenemos la probabilidad con la que ocurre cada suceso, que eso lo determina la función de probabilidad, que se puede determinar de manera experimental, ¿ya? Respecto a algunas propiedades, nosotros podemos deducir propiedades a partir de estos axiomas, porque ya que los permitieron establecer un marco teórico con el cual nosotros podemos trabajar, podemos hacer unas pequeñas deducciones. Entonces, color amarillo, deducciones. Ya. Em, Primera deducción que nosotros podemos hacer, la probabilidad de que salga el conjunto vacío es cero. ¿Ya? Porque conjunto vacío representa el suceso imposible, algo que nunca va a ocurrir. Em, Así también la probabilidad para cualquier suceso es siempre menor o igual que uno. Y bueno, y mayor que cero también. Em, y lo de mayor que cero igual es un poco relativo, porque si consideramos suceso imposible como parte de los sucesos, entonces puede ser mayor o igual que cero, ¿ya? Em, Tres, la probabilidad de que dentro del espacio muestral no ocurra el suceso S sería uno menos la probabilidad de que ocurra el suceso S. Cuatro, a ver, ya, si A, un corro, o sea, A tilde, es un subconjunto o no es un subconjunto solamente de B tilde, entonces la probabilidad de que salga A tilde es menor o igual que la probabilidad de que salga B tilde. Hay subconjunto propio, sí, porque de hecho A puede ser igual a B, por ejemplo, si este es el espacio muestral de B, A puede ser esta fracción chiquitita, o A también puede ser todo esto, o sea, B, ¿ya? Por eso sí puse subconjunto propio. Eh, ¿Qué más podemos decir? La probabilidad de que ocurra A y que no ocurra B, la probabilidad de que ocurra A y que no ocurra B, es lo mismo que la probabilidad de que ocurra A menos la probabilidad de que ocurra A siempre y cuando ocurra B, ¿ya? O sea, ya estamos trabajando con algo que sean mutuamente excluyentes. En este caso, por ejemplo, lo voy a hacer con conjuntos. Si es que tenemos un evento A y es que tenemos un evento B, y yo quiero que ocurra A, o sea, todo esto. Pero si yo quiero que ocurra solamente A, pero no ocurra el suceso B, nos vamos a quedar con esta fracción y no con esta, porque en esta está ocurriendo el evento B. Eso es lo que lo está intentando decir. ¿Ve? 6. La probabilidad de que ocurra A y B es la probabilidad de que ocurra el suceso A más la probabilidad de que ocurra el suceso B menos la probabilidad de que ocurran ambos al mismo tiempo. Lo mismo en este caso. En ese caso no son mutuamente excluyentes. Yo quiero que ocurra el suceso A y que ocurra el suceso B, pero no ambos juntos. ¿Ya? 7. La probabilidad de que ocurran muchos sucesos consecutivos. Em, Vamos a generalizar esta propiedad. Al igual como nosotros generalizamos esta, lo podemos hacer con eventos que sean mutuamente incluyentes. O sea, la probabilidad de que ocurra muchos eventos
En este caso lo voy a anotar con i, ya que estamos trabajando con i. Va a ser la suma de todas las probabilidades de que ocurra ese evento. De hecho, en este caso, ya que vamos a trabajar con n, eh, menos la probabilidad de que ocurra uno y el otro, ¿ya? O sea, menos la probabilidad de que ocurra un evento. em, Vamos a notar esto como I1 es menor que I2. O sea, la probabilidad de que el suceso I1 intersectado con el suceso I2. Em, Esto lo podemos generalizar incluso. Menos la probabilidad de que ocurran todos los sucesos en conjunto, ¿ya? De I igual a 1, de S de I. Ya, eso. Em, ya, 8. ¿Qué más podemos decir respecto a esto? Ya tenemos unión A y intersección. La probabilidad de que ocurra la intersección de los eventos siempre es mayor o igual que uno menos la suma de todas las probabilidades de que ocurran los eventos individuales. Ya, estas últimas dos son generalizaciones solamente, no es necesario que la podamos comprender tan a fondo, en especial por la notación que usan, pero nos sirve para poder tener una contextualización. En cambio, estas sí, estas son deducciones que se pueden aplicar como tal en eventos discretos. Ya. Entonces, ya como nosotros tenemos esto, básicamente hemos dado una base para la probabilidad condicionada como tal de una manera súper simple. Y podemos adentrar a estudiar ahí. Entonces, probabilidad condicionada. Entonces, la probabilidad condicionada es una probabilidad que me dicta que ocurre un suceso A sabiendo que también va a suceder un suceso B. Y esto se suele escribir de la siguiente manera. Entonces, si ocurre un evento A sabiendo que ocurre otro B, posibilitando que ocurra A. Esto es lo mismo que nosotros digamos en probabilidades, la probabilidad de que ocurra B, de que ocurra A, sabiendo que va a ocurrir el evento B. ¿Ya? Eso es lo que nosotros estamos intentando decir. Entonces, esto se puede leer como la probabilidad de A dado un suceso B. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber respecto a la probabilidad condicionada? Que no tiene por qué haber una relación causal temporal entre A y B. O sea, A puede preceder en el tiempo a B, suceder, o inclusive pueden ocurrir de manera simultánea. A puede causar también a B, o B puede causar también a A, pero no, pero no necesariamente tienen que tener alguna relación eh, temporal, pero sí causal. Entonces, en base a esto, nosotros podemos definir como tal ya la probabilidad condicionada. Entonces, dado un espacio de probabilidad, em, mu, f y p,
tal que A, B pertenezcan a este suceso F con una probabilidad de que ocurra el suceso B mayor que cero. O sea que B sí o sí va a ocurrir. Entonces, la probabilidad que ocurra A, dado un evento B, se determina de la siguiente manera. La probabilidad de que ocurra A, si es que ocurre B, sería lo mismo que la probabilidad de que ocurra A y B sobre la probabilidad de que ocurra B. ¿Ya? Eso. Esto lo podemos notar como conjunto. Entonces, si es que nosotros tenemos un conjunto B acá abajo y tenemos un conjunto A acá arriba, entonces el espacio donde ocurren ambos va a ser acá. Esa va a ser la probabilidad de A inter B. Este espacio es netamente la probabilidad de A y ese otro espacio es la probabilidad de B. Entonces, ¿qué es lo que queremos acá? Que ocurra el suceso A siempre y cuando ocurra el suceso B. O sea, ocurre el suceso A siempre y cuando ocurre el suceso B. Eso es lo que nosotros decíamos delante con conjuntos. También podríamos cambiar la regla hacia el otro lado. O sea, podríamos también decir la probabilidad de que ocurra un evento B siempre y cuando ocurra un evento A, que sería lo mismo que la probabilidad de B inter A sobre la probabilidad de A. ¿Ya? O sea, tenemos una sección como tal que tiene que ocurrir de B siempre y cuando ocurre A en total. Entonces, a partir de esto, podemos decir lo siguiente. 1. La probabilidad de que ocurra A siempre y cuando ocurre B y la probabilidad de que ocurra lo contrario a A siempre cuando ocurra B es igual a 1. O sea, tenemos el complemento de A. Tenemos la probabilidad de A ocurriendo B y la probabilidad de A complemento ocurriendo B. Estos son mutuamente excluyentes y esto es lo mismo que decir la probabilidad de A complemento, que es lo mismo que 1 menos la probabilidad de A. Bueno, A ocurriendo B. Eh, También podríamos decir lo siguiente. Eh, si B fuera un subconjunto propio de A, entonces la probabilidad de que ocurra A, siempre y cuando ocurra un evento B, va a ser un evento seguro. ¿Por qué? Si es que nosotros tenemos el espacio de A acá, y tenemos el espacio de B, por ejemplo acá, entonces yo quiero que ocurra A siempre y cuando ocurra B. Si ocurre B, siempre va a ocurrir A, es un suceso seguro. Y ahí viene un poco la lógica. Entonces, esto es similar a decir que si todos tienen gripe, siempre tienen dolor de cabeza. Entonces, la probabilidad de tener dolor de cabeza dado que tengo gripe es 1. ¿Ya? Mm, También podríamos reescribir la probabilidad de A. La probabilidad de A sería lo mismo que la probabilidad de A, siempre y cuando ocurra B. De hecho, podemos despejar de acá. Por la probabilidad de B, más la probabilidad de que ocurra A, siempre y cuando ocurra B complemento, por la probabilidad de que ocurra B complemento. ¿Ya? Eh, Eso. Esta es como otra forma que tenemos de describir ello.
Ahora, ¿qué es lo que sucede si es que nosotros tenemos sucesos que son independientes? O sea que A y B no dependen entre sí. Si A y B son sucesos independientes, nosotros podemos decir la probabilidad de que ocurra A inter B sería lo mismo que decir la probabilidad de que ocurra A o la probabilidad de que ocurra B. ¿Ya? O sea que si estos son independientes, su probabilidad conjunta está dado por ambos. Y esto también hay otra forma de escribirlo. De hecho, hay ciertos autores que lo escriben así. La probabilidad de A, B. Em, entonces, si se fijan, ambos cumplen con independencia individuales como tal. Y a partir de esto, nosotros podríamos decir que la probabilidad de que ocurra A inter B es lo mismo que la probabilidad de que ocurra A, porque solamente el suceso A es independiente de B. Lo mismo acá, la probabilidad de que ocurra B, siempre y cuando ocurra A, va a ser la probabilidad de B. Como les digo, estos son sucesos independientes. Anterior a esto, por ejemplo, en este caso, acá son sucesos dependientes, pero acá son independientes como tal. A y B no tienen mucha relación como tal. Es más, si ustedes dicen la probabilidad de que ocurra A intersectado con B sería cero, porque son eventos mutuamente excluyentes. Y si se los dibujo sería así, miren. Ahí está, y ahí estaría B. Entonces, si usted dice la probabilidad de A intersectado con B, esto sencillamente sería el evento imposible. Em, Eso. Y a partir de esto surge algo que se llama la falacia de la probabilidad condicional. ¿Por qué? Porque la probabilidad condicional se basa en asumir que la probabilidad de que ocurra A siempre y cuando ocurra B es casi igual a la probabilidad de que ocurra B siempre y cuando ocurre A. Por otra parte, el matemático John Allen Paulos, él dentro del libro El hombre anumérico, eh, nombra este error que cometen muchas personas al desconocer la probabilidad. Entonces, la verdadera relación, y esto es súper importante, la verdadera relación entre la probabilidad de A y B y la probabilidad de B ocurriendo suceso A está planteada por el teorema de Bayes, por Thomas Bayes. ¿Qué nos dice Thomas Bayes? Que la probabilidad de que ocurra B dado un evento A es igual a la probabilidad de que ocurra A dado el evento B por la probabilidad de que ocurra B sobre la probabilidad de que ocurra el suceso A. ¿Ya? Y esto es lo que nosotros conocemos como probabilidad condicionada o teorema de Bayes como tal. Bueno, aquí lo voy a poner de hecho, teorema de Bayes, que me permite netamente describir qué es lo que estoy haciendo y bajo el margen con el que vamos a trabajar. Y es bien entretenido porque de hecho esto está relacionando justamente todo lo que estábamos viendo. Porque como le digo, asumir algunas cosas de repente están de más. En cambio, Valles ahí fue capaz de corregir esto. Ahora, en base a eso, vamos a hacer algunos ejercicios. Escogí unos ejercicios PAIS para que podamos desarrollar en esta clase. Ya. Ejercicio número 50. Dice, en una caja se tienen 17 bolitas del mismo tipo enumeradas del 1 al 17. Si se extraen sin reposición 4 bolitas al azar, ¿cuál es cuál es la probabilidad de obtener 4 números impares? Ya, miren.
Para hacerlo más didáctico, vamos a dibujar esto. Entonces tenemos el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Ya. ¿Cuál es la cantidad de números impares que tenemos acá? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 números impares. Entonces, si es que nosotros escogemos dentro de la primera tanda, o sea, la tanda 1, o sea, el experimento 1, escogemos un número impar. Metemos la mano, sacamos una bolita, escogemos un número impar del total. Ah, impar del total. Y retiramos esa bolita. Ahora van a quedar, en vez de 17, 16 bolitas. Pongamos que este número nosotros sacamos. Posteriormente hicimos el experimento número 2. Dentro del experimento número 2, nuevamente metimos la mano y sacamos un número impar. Pero ahora vamos a tener 8 números impares, porque ya retiramos uno y tenemos un total de 16 bolitas. Así realizamos nuestro tercer experimento. Y también nuevamente metemos la mano, sacamos uno, los van a quedar 7 de 15. Y el experimento número 4, que van a ser 6 de 14. Entonces, ¿qué es lo que uno puede decir acá? Si se fijan, esto nosotros ya lo habíamos hecho. ¿Dónde lo hicimos? No, un poco más abajo creo. Sí, creo que un poco más abajo. Acá está. Si ahí ves un suceso independiente, entonces las probabilidades se multiplican. Entonces, esto va a ser la probabilidad de que ocurra un experimento 1 y que también ocurra un experimento 2 y que también ocurra un experimento 3 y que también ocurra un experimento 4. Eso sería lo mismo que la probabilidad de que ocurra un experimento 1 o la probabilidad de que ocurra un experimento 2 o la probabilidad de que ocurra un experimento 3 por la probabilidad de que ocurra un experimento 4. Y eso nosotros ya lo tenemos, porque la probabilidad del experimento 1 sería 9 de 17, el otro sería 8 de 16. 8 de 16 es lo mismo con medio, por 7 de 15, por 6 de 14. Esto podemos reducirlo por 2 y nos va a quedar 3 de 7. Fíjense, 7 con 7 se los va, acá podemos reducir 3 con 15, eso nos daría 5. 5 por 2 son 10 y 10 por 17 170. Entonces eso les quedaría 9 de 170. Alternativa E. Esa sería la primera pregunta. Entonces, se fijan, analizándolo bien, pueden parecer preguntas complejas porque tienen mucho análisis, pero la verdad es que tanto no lo son. Vamos con otra pregunta más. Ya está. Dice, considera dos sucesos independientes entre sí. El suceso A ocurre con una probabilidad de 0,6, mientras que la probabilidad de que ocurra simultáneamente con el suceso B es de 0,3. Eh, Son independientes entre sí, pero de cierta manera están relacionados, que el experimento A tiene una relación con el experimento B. Esto también lo estudiamos. ¿Dónde está? Está acá. Entonces, ¿qué lo dice? La probabilidad de que ocurra el suceso A ocurrido el suceso B es igual a la probabilidad de que ocurra A inter B sobre la probabilidad de que ocurra B.
De hecho, en este caso, como son independientes, de hecho, sí, como son independientes podríamos decir de esta manera. Ya, al ser independientes, nosotros establecimos una propiedad respecto a ello, que como son independientes, la probabilidad de A y B sería lo mismo que la probabilidad de A. ¿Y qué me están pidiendo? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra suceso B? Fíjense, nos va a quedar la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A inter B sobre la probabilidad de que ocurra B. Podríamos despejar multiplicando por la probabilidad de B y dividiendo por la probabilidad de A como igualación. Entonces nos va a quedar la probabilidad de que ocurra B es igual a la probabilidad de que ocurra A y B sobre la probabilidad de que ocurra A. La probabilidad de que ocurra A y B sería de 0,3 porque nos dice que ocurra de manera simultánea. La probabilidad de que ocurra A sería de 0,6 y eso sería un medio, o sea, 0,5. ¿Ya? Estas son solamente propiedades que nosotros vamos deduciendo y que los puede ayudar a contestar preguntas. Pregunta número 48. Ya. Esa nos dice, un naipe de 40 cartas tiene las siguientes características. Posee 10 cartas enumeradas del 1 al 10 con el símbolo Phi de color rojo, 10 cartas enumeradas del 1 al 10 con el símbolo de sol de color rojo, 10 cartas enumeradas del 1 al 10 con un cuadrado de color negro, 10 cartas del 1 al 10 con una carita feliz de color negro. El juego consiste en que el jugador extrae una carta al azar y gana si la carta es un número primo y es símbolo de color rojo. Ya, ya no están condicionando. ¿Por qué? Porque me están diciendo, nosotros acá tenemos 10 cartas por cada mazo. Las de color rojo las vamos a tener acá. Y de hecho, más, acá podríamos establecer bien los teoremas o la podríamos responder por intuición. Miren, acá las tenemos las cartas de color rojo. Quieren unas cartas de un número primo. ¿Cuáles son los números primos del 1 al 10? Serían números primos del 1 al 10. Sería 2, 5, 7 y... No, el otro se pasa. Tendríamos 2, 5 y 7. Ah, y el 3. 2, 3, 5 y 7. Tendríamos cuatro números primos del 1 al 10. O sea, acá podríamos coger cuatro cartas y acá podríamos coger cuatro cartas como máximo. ¿Ya? Y luego nos dice, si extrae una carta al azar, o sea, del total, o sea, de los 40 cartas, o sea, la probabilidad de que sea primo, rojo, dentro del total, el total es 40 al tiro. Y ahora, si extrae de color primo y rojo, significa que acá va a tener 4 por escoger y acá abajo también va a tener 4, o sea, 4 más 4, 8. 8 sobre 40 y 8 sobre 40 sería lo mismo que 4 sobre 20, 2 sobre 10, 1 sobre 5. Alternativa A. Eso lo están diciendo, ¿ya? Esta pregunta parecía compleja, pero no lo es tanto. Ya, y vamos con la última, y lo dejamos hasta acá. Esa. Considera 5 cartas. Ya, perfecto. Ya. Em, Dice, considera 5 cartas numeradas del 1 al 5 que están boca abajo y se revuelven y se forma una fila. Si se dan vuelta las cartas de una en una, desde izquierda a derecha, ¿cuál es la probabilidad de que aparezca el uno antes que el 5? Ya. Entonces, si aparece el uno antes que el 5, primero que nada, estas cartas se revuelven de forma aleatoria. Así que esto es una permutación que tendremos 120 formas de poder revolver las cartas. En base a ello, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a tener una, dos, tres, cuatro,
y 5 posiciones para las cartas. En base a ello nosotros podemos tener casos, ¿ya? Vamos a ponerlo en casos. Entonces, primer caso, pongamos que salga un 1. Si sale un 1, porque la única condición que lo está diciendo es que salga el 1 antes que el 5, posteriormente en cualquiera de estas casillas podría salir un 5. Y eso sería expresado como primero sale un 1, que es un quinto, y posteriormente sale un 5, que sería 4 de 4. Porque es casi seguro que va a salir un 5 posteriormente. Si primero le sale un 1, después el 5 va a salir casi por obligación. Segundo caso, pongamos que esta casilla la vamos a aplicar. Ya. Ahora nos sale un 1 y posteriormente nos sale un 5. Nuevamente nuevamente va a ser un quinto, ya que estamos ocupando uno de 5 casillas, pero el otro lo estamos restringiendo. De las 4 casillas posibles, porque bueno, no puedo ocupar uno, de las 4 casillas que quedan, solamente puedo ocupar 3. O sea que lo estamos restringiendo a 3 de 4. El caso 3. Vamos a cortar nuevamente. Nos sale un 1 y posteriormente nos sale un 5. Bueno, entonces ya vamos viendo un poco la lógica. Primero va a ser un quinto porque es un evento seguro. O sea, es un evento que va a suceder sí o sí. Y de las otras 4 casillas solamente puedo ocupar 2. Y el último caso, vamos a bloquear 3. Ocurre un 1 y posteriormente ocurre un 5. Entonces este sería un quinto y finalmente tiene solamente una casilla de ocupar de 4. ¿Ya? Entonces nuevamente tenemos lo mismo. Este sería la combinación de que salga el caso 1 o que salga el caso 2 o que salga el caso 3 o que salga el caso 4. Esa sería la probabilidad. En este caso lo daría 4 sobre 20. Recuerden que ya más, aquí estaría el otro, que sería 3 de 20. El siguiente sería 2 de 20. Y el último que sería 1 de 20. Y sumamos la probabilidad total. Esto lo daría 4 más 3 7 más 2 9 más 1 10. Eso sería 10 de 20, que sería lo mismo que decir un medio. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que primero salga un 1 antes que un 5? 1 de medio, 1 de 2, o sea, 0,5. O sea, la probabilidad sería de un 50%, que también se puede expresar como porcentaje. Así que, nada, eso es. Nos estamos viendo.